Hola, esto es Cine TV+, soy Felipe Tapia y el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin, o también conocida como El Ataque de los Titanes. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. En esta oportunidad vamos a hablar primero un poco de todo lo que ha sido la serie como fenómeno y además sobre esta última temporada que nos la han ido entregando de a pedazos y nos han ido dejando siempre con el suspenso. Recuerda que si no has visto las últimas temporadas podrías encontrarte con algún spoiler, así que mucho cuidado. Bueno, parece que la serie de los Titanes aún no acaba y vamos a tener que esperar un año más. Un manjar. Lo que comenzó como un típico anime de humanos versus monstruos acabó en un conflicto de humanos versus humanos, una metáfora de las guerras en el mundo real y que tan imprecisa es la categorización entre buenos y malos. La primera parte de esta temporada final dividió a los espectadores entre Team Gaby y Team Eren, y es innegable que ambos grupos tenían algo de razón para odiar a dichos personajes. Recordemos que Shingeki no Kyojin logró, entre otras cosas, congregar una audiencia más amplia de lo normal, compuesta no solo por aficionados al anime. Para mí, hay dos tipos de historias. Las que cuyo comienzo es flojo, pero se va poniendo buena conforme avanzan los episodios, y las que desde el principio causan un gran impacto. Shingeki no Kyojin forma parte de las segundas. No obstante, en un comienzo era un shonen bastante genérico. Un protagonista y sus amigos que deben defender a la humanidad de una amenaza. Los titanes podrían haber sido robots gigantes o monstruos kaiju. No obstante, lo novedoso del primer episodio fue el tratamiento de ciertas emociones. El genocidio es un tópico recurrente en el anime, que hemos visto desde los más clásicos hasta los más nuevos. Sin embargo, la escena en la que las víctimas del ataque de los titanes se suben a un barco y los que no cabían en este clamaban porque no los dejaran, mientras los que sí alcanzaron un lugar solo querían irse para salvarse a ellos, le dio una dimensión distinta. Le dio mucho más realismo porque sabemos que es una situación que podría pasar en una crisis migratoria o ante una guerra. El conflicto Marley-Eldianos nos mostró un montón de nuevos personajes y expandió el universo shingekiano, introduciéndonos al otro lado del conflicto y evidenciando que en una guerra las vacas civiles son un trágico subproducto que a menudo es visto como necesario, no importa el lado de quien estés. Podríamos ver a los eldianos como los judíos, quienes son estigmatizados por ser una raza maligna. Algunos de ellos deben llevar una marca y demostrar constantemente que deben resarcirse del pecado de su existencia, soportando rechazo y desconfianza. La isla paraíso podría ser Madagascar, que es donde se tenía pensado destinar a los judíos en un principio. Otra forma de ver el conflicto es pensar en los eldianos como los japoneses, odiados en China y Corea del Sur por las atrocidades cometidas en la guerra. Marley podría ser China y los ataques a la isla como una forma de protegerse de quienes podían en el futuro volver a invadirlos. El problema constituye la delgada línea que existe entre una maniobra preventiva y un crimen de odio contra los habitantes de una nación enemiga. Los habitantes de la isla Paraíso, que reciben tecnología de punta de los aliados, la que no dudan en utilizar en un cruel ataque contra Marley, bien podrían ser los japoneses cuando, al recibir la tecnología de Occidente, la usaron contra sus enemigos cercanos como China o más lejanos como Estados Unidos en Pearl Harbor. Shingeki no Kyojin no es una obra totalmente original, pero no hay que negar que es innovadora. Por una parte tenemos al clásico trío protagonizado por un joven, su amigo y una chica, al igual que en series como Pokémon, Ben 10, Harry Potter o Avatar. Eren es el típico protagonista visceral, con complejo mesiánico y que desea proteger a todos, pero en esta temporada final, contra todo pronóstico, nos mostraron la otra cara del conflicto, haciéndonos incluso empatizar con lo que hasta hacía poco eran los malos. No es algo fácil de lograr, es decir, muchos sabemos que personajes como Goku o Gon no son héroes en el sentido estricto de la palabra, pero que nos muestran un protagonista como el posible real villano de la historia es algo que no se veía venir. ¿Estaban justificadas las acciones de Eren y los eldianos? Si alguien solo viera las últimas dos temporadas, definitivamente no. Pero un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, y si retrocedemos al inicio del anime, a los primeros episodios, la masacre perpetrada en la isla, en donde la madre del protagonista fue devorada, ya no es tan sencillo condenar las acciones del personaje. ¿Se llevó muchas víctimas inocentes consigo en el ataque Marley? No hay duda de eso. ¿Eran necesarios esos sacrificios? Desde mi punto de vista, nunca lo son. Es fácil justificar actos de venganza bajo la premisa de que son ellos o nosotros, y la historia de nuestro mundo lo ha probado más de una vez. Hay un diálogo interesante cuando Kaya le pregunta a Gaby por qué su madre debió pagar los crímenes de sus antepasados, siendo que ella jamás le hizo daño a nadie. Si, por ejemplo, los países latinoamericanos quisieran vengarse de la colonización española, ¿tendrían derecho a matar a los españoles de la actualidad? Ciertamente no. Ese es el problema con justificar las acciones de Marley o Eren. Tampoco puedes estar del lado de Gaby, quien es una clara referencia a las juventudes hitlerianas o el anticomunismo estadounidense.
Si te crías con la idea de que eres del bando de los buenos y los otros son malignos, es poco probable que cuestiones esas ideas de adulto. Tal fue la estrategia de Hitler. De hecho, los escogidos para ser titanes son adoctrinados al punto de estar felices de tener 13 años de vida, porque van a morir por su país. Recordemos que el patriotismo exacerbado es uno de los rasgos esenciales del fascismo. Nadie está dispuesto a morir por dinero, pero si dirigen tus emociones adecuadamente, morir por tu país o tu religión sí pueden considerarse causas lo suficientemente valiosas. La discriminación a menudo ocasiona que el grupo discriminado refuerce su propia identidad en función de oponerse al otro, rechazándolo. Esto puede pasar con una minoría o un grupo oprimido, ya sea una nación, etnia, género, etc. El problema con esto es que en lugar de disminuir la polarización, la incrementa, cerrando más al grupo discriminado que integrándolo. Algo así pasó con Malcolm X y su idea de que la gente negra se fuera a vivir a la nación del Islam, lejos de los blancos, personaje histórico que inspiró a Magneto de los X-Men. La columna vertebral del conflicto ético desatado en Shingeki no Kyojin es si los crímenes son heredables, si tu condición de víctima justifica odiar a los descendientes de tus victimarios, pero también que en determinadas circunstancias el pacifismo es una opción poco realista. Ciertamente, ninguna de las naciones debió arremeter contra la otra, ni como prevención ni como venganza. Y en lugar de poseer un arma definitiva como la bomba atómica, el titán original o retumbar, lo más lógico sería no culpar a los descendientes de tus verdugos por crímenes que no cometieron. Pero, ¿cómo le dices a la gente que dé vuelta la hoja, perdone y olvide? Además, no olvidemos que, al igual que en nuestra historia, el conflicto racial solo era una de las aristas en la guerra, pues al final descubrimos que existían intereses económicos y otras naciones involucradas, a quienes les convenía que uno de los bandos ganase, según sus intereses del momento, los cuales también podían cambiar. En el mundo del anime hay un cliché, medio en serio, medio en broma, de personas que al ver Berserk dicen Griffith no hizo nada malo, lo que ha generado incesantes debates respecto a ese planteamiento. Pienso que quizá el debate de las próximas generaciones ñoñas será si Eren hizo o no nada malo. Yo personalmente creo que sí. Tenía motivos para hacerlo, eso lo supimos desde los inicios de la serie, pero justificarlo es cruzar una línea moral bastante peligrosa que te puede llegar a justificar más acciones en la historia del mundo real. La evolución o involución de Eren es posiblemente el resultado de lo que vivimos actualmente en los tiempos modernos. Es fácil que el héroe de una causa con la que alguna vez empatizaste acabe volviéndose un monstruo por su creencia en que su causa es lo suficientemente justa para cualquier sacrificio, y por ello un acto de crueldad es solo un medio para obtener un fin noble. Lo vimos con Daenerys Targaryen en Game of Thrones, o con Marco Inaros en The Expanse. Por eso no nos sorprendemos ante tales transiciones, pues en el mundo real suelen ocurrir con más frecuencia de la que creemos. En la escena de los últimos episodios, cuando están reunidos los sobrevivientes que desean detener el returbar de Eren, nos damos cuenta de que ninguno de ellos es inocente. Todos tienen las manos manchadas con sangre, lo que les priva del derecho de percibirse a sí mismos como los buenos y a los otros como los malos. Ciertamente, el final de Shingeki no Kyojin dará un giro inesperado en la historia porque nos sacó del típico final de shonen donde el protagonista se enfrenta al jefe final del juego. Además, la premisa, pese a inspirarse en guerras de hace más de medio siglo, continúa vigente. Piensen en todas las veces que la gente odia a todo un grupo basándose en el comportamiento de una muestra de ese grupo. Mujeres que creen que los hombres son violentos, gays que piensan que la heterosexualidad es igual a homofobia, gente de clase obrera que cree que los ricos son déspotas y explotadores. Es cosa de revisar internet 5 minutos. Siento eso sí que los titanes normales pasaron a ser un enemigo fácil de derrotar en comparación a la terrible amenaza que eran antes, lo que definitivamente favoreció el guión. Recordemos que en las primeras temporadas un enfrentamiento con titanes normales se cobraba cientos de víctimas, mientras que ahora, aunque la tecnología haya dado un salto, los enemigos de la serie pasaron a ser una molestia circunstancial para dar cabida al conflicto humano versus humanos en el que se fue envolviendo la historia. Pero esto no quiere decir que el final que nos espera vaya a ser malo. ¿Cuántas series populares quieren un final que nos decepcione? Yo creo que este no lo será. Al menos no acabará siendo, como dice Falco, ¡una cagadita ahí!